Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un refuerzo para que puedan trabajar en detalle y puedan ver cómo fui construyendo este afiche. Las instrucciones son igual a las que estuvieron dadas en Canvas, la última clase, pero si alguien necesita algún tipo de refuerzo, para eso sirve esta cápsula para que la puedan ver en detalle y a conciencia. Lo primero que te voy a mostrar es la carpeta que tengo con el material con el que voy a desarrollar este afiche y cómo lo voy a montar en Photoshop. Lo primero es esta imagen que fue creada en Google AI Studio y siempre hacer notar que si tú quieres ir trabajando imágenes que les pueda sacar el fondo, siempre va a ser mucho más sencillo en ese caso que puedas hacerlo con fondo blanco, cuando por ejemplo tomaras una fotografía, si fuera una fotografía, una imagen real, o en este caso pedirle a la inteligencia artificial que lo haga con un color plano de fondo, idealmente blanco, para que a través de herramientas de inteligencia artificial de Photoshop tú puedas sacar automáticamente ese fondo, ¿ya? Cuento con esto, cuento con una fotografía que hice a mano, que la hice en formato hoja de carta y también cuento con esta otra imagen que es una variante, ¿ya? Fíjate que tampoco me preocupo tanto que aparezca el boceto de las letras abajo porque eso se puede limpiar en Photoshop. Entonces, con ese material, lo que voy a hacer es que voy a crear un archivo nuevo, comando N o control N, o aquí, archivo nuevo, y acá, de acuerdo a los requerimientos de este afiche, para la Solemne 1, tiene que ser de 27 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto, 200 dpi de resolución y el color lo vamos a dejar esta vez en RGB, con contenido de fondo blanco. Entonces ahí tienes tu archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a los archivos donde está mi imagen, la imagen de base, pero fíjate, no la voy a arrastrar directamente a este lienzo, sino que la voy a arrastrar o le voy a decir en mi computador, en mi computador que la abra con Photoshop. Entonces, botón derecho, abrir con Photoshop. Cosa que automáticamente le das OK acá y te abre una nueva pestaña. Tengo esta pestaña donde tengo mi zona de trabajo y tengo esta otra pestaña donde tengo la imagen que desarrollé en Google AI Studio. Lo que vamos a hacer es eliminar el fondo de esta imagen y ahí, ¿cierto? Hay unas herramientas que aparecen acá en esta barra contextual, que si no la puedes encontrar en ventana, barras de tareas contextuales, perdón, y si estás tocando el layer donde está la imagen, tú puedes ponerle eliminar fondo. De esta forma, casi siempre de manera bien exacta, lo que va a hacer es eliminar el fondo de la imagen. Eso sí, en algunas partes, como te fijas, no ha sido del todo exacto y eso es normal que pase. Recuerda que como esta imagen está enmascarada, tú dentro de la máscara que está aquí a la derecha, con un pincel con una dureza grande, asegurándote que es un diámetro pequeño, lo que yo haría con negro es empezar a pintar de manera suave, o sea, más que de manera suave, de manera precisa, lo que tiene que ver con todas las zonas que yo quiero ocultar de la imagen, que en verdad no estás borrando la foto original, lo que estás haciendo es que estás borrando, eh, estás pintando con negro la máscara, por lo tanto al pintar de negro se oculta esta imagen de la izquierda. Lo que también puedo hacer es que seleccionando la imagen me podría ir a donde está la herramienta varita mágica y acá podría tocar esa zona, por ejemplo, seleccionándola y luego podría con esa selección ahora pintar con mayor soltura en esa parte. Me voy a fijar si hay otra zona que también necesita. Yo acá entonces vuelvo a tocar la imagen, varita mágica, me vuelvo la máscara, pinto y con comando D o control D deselecciono. Me fijo si hay otra parte que haya. Por ejemplo, fíjate que automáticamente acá sacó algunas zonas, las borró sin querer, entonces me voy a la máscara y ahora con blanco para hacer aparecer voy a hacer que aparezca esta parte de la mina que no estaba y lo mismo con esta espina, que fíjate que ahí cometí un error, es normal,
entonces lo pintas encima de blanco para que aparezca. Y creo que el resto ya está bien, ¿ya? Entonces, una vez hecho eso, tocando con la herramienta de mover, es esa de ahí, y ahora sí puedo tomar esto, la arrastro a la pestaña donde está mi lienzo, y acá, de acuerdo a lo que hayas visto, y esto es importante en tus referentes, voy a ubicar, dependiendo de lo que quieras lograr, yo voy a hacer que no aparezca el lápiz entero. Puedes agrandar un poquito sin que se pixele esta imagen. La voy a poner acá. ¿Ya? Bien. Una vez hecho eso, voy a nombrar a la capa como corresponde, que sería imagen lápiz. Luego voy a crear una capa de color uniforme, que por el momento voy a pintar de blanco y la voy a poner abajo del lápiz. Y luego voy a hacer doble clic y quiero generar una paleta cromática y ahí puedo empezar a jugar. Si es que quiero que genere, si fuera azul, contraste con el amarillo, o si quiero que sea una paleta un poquito más reducida, más monocromática, pero que puede funcionar perfecto. Algo que nos puede ayudar también, si es que quiero hacer que el lápiz se levante un poquito desde el fondo, es tocar la capa que tiene el lápiz y acá, en esta pestaña, donde están los efectos, le vamos a poner sombra paralela. Al poner sombra paralela, tú puedes mover con el mouse hacia la derecha y esta es una sombra, que si tú puedes darte cuenta acá, aparecen ciertas opciones que tienen que ver con la opacidad de la sombra, la distancia de la sombra, la extensión de la sombra y el tamaño de la sombra, si quiero que sea más difuminada o si quiero que sea una sombra más dura. Yo en este caso lo que voy a hacer es que voy a jugar con una opacidad más baja para que sea muy sutil, pero que se genere una separación del fondo y quizá el tamaño va a ser un poquito más para que sea más difuminada. Y yo creo que con eso bastaría. También puedes jugar con estas opciones que son multiplicar, por ejemplo, entramar esa, ahí no aparece, subexponer color, ¿cierto? Que te da una sombra un poquito más anaranjada que de hecho me gusta. Entonces explora acá y juega con el tema de la sombra si es que fuera, en tu caso, fuera necesario, ¿ya? Quizá la voy a dejar ahí. Algo que me di cuenta parece que borró con... Fíjense que ahora, como el fondo ya no es blanco, puedo volver a la imagen, porque aquí hay que seguir borrando algunas partes. Necesitaría un pincel más pequeñito, porque falta borrar ciertas partes de blanco. Falta ahí, falta ahí, falta ahí, falta ahí, falta ahí. Y acá se comió un poco de la persona, entonces con blanco, que es al revés, y el tamaño un poquito más grande, voy a pintar. Y acá al revés, con negro, tutututun, vamos a... Vamos a sacar. Y ahí estaría bien. ¿Ya? Entonces ya tengo el lápiz, tengo el fondo, y ahora lo que tiene que ver con los textos. Algo que quiero sugerirte, eso sí, es que cuando hagas los textos, que son estos que yo ya tengo hecho acá, quiero que por favor, por favor, por favor, seas muy cuidadoso en no llegar y poner un texto, como dijimos en clase, manuscrito con una tipografía que quizá tú tienes, como, o con la que siempre trabajas con tu propia mano, a no ser que seas experimentado en la tipografía a mano. Y para eso lo más importante es buscar un referente, sea con esta forma de tipografía que la puedes hacer a mano, o cortando en este caso papelitos negros, o si quieres hacer tipografías un poquito más caligráficas como esta, pero lo que sí te vamos a exigir es que estés mirando constante y absolutamente estos referentes, cosas que te queden parecidas y vean cómo se pueden intercalar con la imagen, que queremos que aprendas en verdad. Queremos que te des cuenta que hacer una ficha de este tipo no es algo sencillo, pero para nada imposible, y creemos que efectivamente, y he dicho muy buen chileno, que queremos que te quede rico y queremos que sea complejo,
y entretenida la forma en que tú trabajas, ¿ya? Entonces, una vez que tú ya hayas revisado y tenga ya estas imágenes para trabajar, yo lo que voy a hacer es, en esta que me parece más interesante que esa, ¿ya? Voy a abrirlo con Adobe Photoshop. La voy a transformar a escala de grises. Vamos a ir a ajustes, niveles. Vamos a tocar el cuentagotas para balancear los blancos y voy a tocar alguna zona, quizá en este caso la más oscura, ¿te fijas? Y puedo incluso contrastar más. Si por alguna razón el negro, como te fijas acá, se empieza a volver grisáceo, tú desde este manejador de la izquierda lo puedes volver negro de vuelta. ¿Ya? Si quisieras borrar alguna parte, sencillamente podrías pintar con blanco algunas zonas que te hayan quedado por borrar. ¿Ya? Por aquí y por allá. Eso lo ajustas tú. Cuando tienes hecho eso, lo que vamos a hacer es quitarle el fondo. Una manera es como la que tú ya habías aprendido, ¿cierto? Y la otra es que también lo que podrías hacer es irte a selección, rango de color, seleccionar el blanco con tolerancia al 200% e invertir. Y ahí te van a quedar, como lo inviertes la selección, te va a quedar seleccionado los textos negros. Y ahora, control C o comando C, te vas a ir a donde está el afiche. Y acá, con la herramienta de selección, te aparece automáticamente los manejadores. Si por alguna razón no te aparecieran estos manejadores para transformar mal imagen, tú haces clic acá donde dice mostrar los controladores de transformación. Y acá tú proporcionalmente vas a achicar. Y lo que voy a hacer en el caso de este afiche, es que voy a hacer que se integren, ¿ya? Se integren las tipografías con la imagen. ¿A qué me refiero a integrar? Es que no queden necesariamente o por detrás o por delante, sino que sean por detrás y por delante. Para eso, lo que voy a hacer es que voy a crear una máscara en esta capa, a la cual voy a llamar texto. Este relleno de color le voy a poner fondo amarillo. Y acá en este texto, recuerda que con la máscara puedes empezar a borrar. Quizá para ver también lo que pasa con el lápiz, podrías bajarle un poquito la opacidad a esta capa, ¿ya? Y acá en la máscara vas a empezar a pintar de negro algunas zonas. ¿Qué sugiero? Que para hacer la pega más fácil, lo que hagas es lo siguiente. Primero identificar qué zonas son más fáciles de borrar, como por ejemplo esta línea que me quedó, la pinto de negro en la máscara para ocultarla. Y luego, si tú haces control clic o comando clic sobre la máscara del lápiz, va a aparecer todas aquellas zonas, ¿cierto?, que contiene el lápiz internamente. ¿Para qué? Para que con esa selección hecha te vayas a la máscara donde está el texto y puedas empezar a borrar algunas zonas. Por ejemplo, quiero que la J pase por detrás, pero quiero que la R pase por delante. Entonces, si quieres que la R pase por delante, fíjate que, de hecho voy a aumentar mejor voy a aumentar esto, la opacidad para que se note. En este caso, ¿cierto? Este texto está pasando por delante. Si yo con negro pinto algunas partes del texto, entonces este texto puede pasar ahora por detrás, ¿ya? Por eso decía, si ahora quieres ser más preciso, si tienes seleccionado con comando control clic, haciendo clic en la máscara de la capa del lápiz, tengo menos miedo de borrar. Por ejemplo, también puedo borrar acá. ¿Fija? Yo creo que esa letra A se puede entender si es que incluso pasa por detrás entera, entonces la borro. Este voy a hacer que pase por detrás. Esta por detrás. La F es necesario. La I puede quedar sugerida, entonces que se vea un pedacito de la I que pasa
por detrás del lápiz, ese que pase por delante. Y acá en el caso de la persona, miren qué interesante, puedo ahí borrar, ¿cierto? Con harto cuidado. Que la R pase por detrás en este caso, también que pase por detrás, pero que esa R pase por delante. Y así sucesivamente te invito a que puedas ir, ¿cierto? Jugando. Incluso fíjate con esto que pasa con el cordelito, puedo hacer uno que pase por delante y otro que pase por detrás. Entonces ese y por delante no. Y se hace más interesante. Cuando tengo ya hecho eso, yo tengo ya casi, en mi caso, el afiche listo. Y ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es que tú puedes agregarle alguna textura. Por ejemplo, para mostrarte el afiche original, que es lo que tenía acá, yo tenía una capa, y te voy a mostrar cómo la tenía. Tiene una capa que agarré unos eh, lápices de pastel al óleo e hice una serie de manchitas en color azul, porque me imaginé que el azul puede combinar bien con el amarillo. Y cuando tenía esas líneas, esas manchitas ya listas, le saqué una foto, le balanceé los blancos y fíjate que incluso creo que me falta ajustar un poquito ahí, entonces voy a volver acá, me voy a ir a niveles y voy a contrastar un poquito más, sin que se pierda detalles de ese azul original. Entonces vuelvo a contrastar desde la izquierda. Y esta, con comando A, control A, selecciono todo, copio, me voy a mi archivo, pego, si me queda chico lo puedo agrandar un poquito, no pasa nada. Y fíjate, la voy a ubicar por detrás del lápiz, pero por delante del fondo, ¿ya? Y le voy a llamar manchitas de color azul. Cuando tienes esas, quiero que empieces a jugar ahora con estas opciones. Estas opciones significa que esta capa, si está en normal, tú solo podrías, ¿cierto?, afectarle la opacidad. Pero si empiezas a jugar, puedes decirle que esa capa se multiplique sobre el amarillo, que se subexponga sobre el amarillo, que se subexponga linealmente, que se subexpongan, perdón, los colores más oscuros, y así puedes empezar a jugar con ciertas texturas que tú puedes hacer a mano sin ningún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, podrías decirle que en mi caso el color más oscuro, y le voy a quitar un poquito de opacidad para que no se noten tanto. Pero me ayuda en este caso, ¿cierto?, a ir enriqueciendo cada vez más el afiche. Si yo quisiera cambiar el color de estos textos que no tienen fondo, como te das cuenta acá, hay una opción que es tocar esta imagen, la que tiene los textos, que no tienen fondo, el fondo está aislado, y en la ventana de efectos puedes ponerle superposición de colores. Y ahí la superposición de colores, siempre que esté en el modo de fusión normal y de la opacidad al 100%, tú puedes cambiar, por ejemplo, el texto a blanco, que en este caso yo creo que funciona mejor que el negro. Creo que con el negro se entiende menos la imagen se ve menos la imagen del lápiz con el escalador. Y podría ser también un azul, o podrías tocar este amarillo, ¿cierto? Y enrojecerlo un poquito. Esto ya depende de los referentes que uses y cómo quieres que se vea cromáticamente tu propuesta. En mi caso lo voy a dejar en blanco. ¿Qué quisiera agregar por último? Quisiera agregar una textura quizá de papel arrugado, y acá puedes ir a Google sencillamente, ¿ya? Y buscar en internet textura de papel arrugado. Ya. Y acá en internet, en imágenes de Google incluso, la podrías hacer con Google iStudio si quisieras también. Puedes arrugar incluso una foto también en tu casa y tomarle una foto desde arriba, absolutamente. Y acá voy a poner que me aparezca en tamaños grandes. Puedes buscar en inglés si incluso quieres que aparezcan más opciones. Me voy a quedar con quizá esta. Me voy a fijar que no tiene tanta resolución, la verdad. Probemos. Como no se va a ver tanto, yo creo que incluso con esta podría funcionar. Aunque tiene unas marcas de agua. Esta.
Voy a copiar esa imagen, la voy a pegar sobre la capa de amarillo. Si te fijas, cuando la pegas y te acercas a los manejadores de acá, tú puedes ir rotando y con Shift te aparece en ángulos más precisos. Entonces la pongo acá, la pongo acá y acá puedo jugar con, por ejemplo, varias cosas. Si la multiplico, significa que los blancos van a ser se van a ver transparentes, pero puede ser de que te quede muy pesada la imagen y acá tú le puedes quitar opacidad para que se vea más piola. O podría jugar con esto. Subexponer color. ¿Qué pasa si le pones superponer también? Puede funcionar cosas de este tipo. En mi caso creo que voy a dejarla multiplicar y voy a quitarle opacidad. Y aquí puedo jugar qué pasa si, por ejemplo, puede ser con blanco también. Quizá ahí los textos no se ven tanto, entonces me puedo ir a doble clic a superposición de colores y cambiar los textos por negro, como tú quieras, ¿ya? En mi caso lo voy a dejar en blanco y voy a dejar esta capa de amarillo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un fondo del archivo original de 27 por 40 200 dpi. Tengo una capa de fondo amarillo. Tengo una capa de textura que debería llamarle textura de papel. Recuerda que el afiche tiene que estar bien nombrado. Tengo manchitas de color azul que hice a mano. Tengo la imagen que hice con Google AI Studio con una sombra proyectada y enmascarada. Y tengo unos textos sin fondo que también están enmascarados y borrados en algunas partes. ¿Cómo lo borré? Pintando la máscara de negro en algunas zonas. Eso, espero que te haya servido, dalo todo, de verdad, te quiero instar a que des lo mejor de ti, que seas súper profesional, que revises quizá el que ya subiste y lo puedes volver a resubir en el Drive y en el Padlet sin problema. Y es importante esto, chicas, chicos, que si bien a veces son ejercicios más complejos o que llevan más tiempo, al final, al menos a mí me pasa que es muy satisfactorio ver resultados que llevan harto trabajo. Así que dalo todo, vamos que se puede. Nos vemos el martes.